8:33 de la mañana, Noticias del Mundo. La Casa Blanca se pronunció sobre el ataque de Israel a Qatar ayer. Aseguraron que el presidente Donald Trump se encuentra descontento porque uno de sus aliados sufrió una agresión externa. Sin embargo, creen que podría servir como una oportunidad de paz para la devastada región. Un ataque preciso. Esta vez la ofensiva fue contra líderes de Hamás en Doha, Qatar, el mismo país que ha servido de mediador en la guerra de Gaza. Hamás afirmó que 6 personas murieron, entre ellas el hijo de su principal negociador y un oficial de seguridad qatarí, pero ninguno de la delegación negociadora. Según fuerzas israelíes, el bombardeo fue contra un complejo utilizado por el movimiento islamista palestino en la capital qatarí, donde Hamás tiene su oficina política, y donde debatían la propuesta de Estados Unidos de una tregua en Gaza. Se acabaron los días en que los líderes terroristas podían gozar de inmunidad en cualquier lugar. No permitiré que se les conceda esa inmunidad a quienes asesinan a nuestro pueblo. Netanyahu tomó la decisión tras el ataque en Jerusalén de este lunes, reivindicado por Hamás, que dejó 6 muertos. Hoy sus familiares los lloran y los despiden. Por su parte, el gobierno de Qatar calificó el ataque de cobarde. Qatar no tolerará ninguna violación de su soberanía ni de su integridad territorial. Responderá con firmeza a cualquier violación o agresión imprudente que amenace su seguridad y socave la estabilidad regional. Qatar se reserva el derecho de responder a este flagrante ataque y tomará todas las medidas necesarias para abordarlo. Pese al ataque, el ministro aseguró que Qatar continuará la mediación en Gaza. Sin embargo, las condenas no tardaron en llegar. Arabia Saudita calificó el ataque de acto criminal. También lo condenaron Irán, un aliado clave de Hamás, así como Jordania y Emiratos Árabes Unidos. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, lo condenó. Condeno esta flagrante violación de la soberanía y la integridad territorial de Qatar. Todas las partes deben trabajar para lograr un alto al fuego permanente, no para destruirlo. Por su parte, Estados Unidos, pese a que fue avisado previamente del ataque, se desmarcó de lo ocurrido. El presidente ordenó a su enviado especial Witkoff que llamara de inmediato a los cataríes y tras el ataque habló con el primer ministro Netanyahu. Trump aseguró que la decisión de atacar a Hamás en Qatar fue de Netanyahu y no de él. Y Netanyahu insistió en que la guerra en Gaza puede terminar inmediatamente si Hamás acepta la propuesta de tregua de Trump. A propósito, protestas pro-palestinas interrumpieron anoche una cena del presidente Donald Trump en un restaurante de Washington. Liberen a Palestina, era la consigna que gritaban los manifestantes que lograron encontrarse cara a cara con el mandatario estadounidense mientras levantaban banderas y carteles. Finalmente los manifestantes fueron escoltados hasta la salida del establecimiento. Este tipo de protestas son cada vez más comunes en diversos países occidentales que exigen que se detengan las operaciones de Israel en Gaza. De otro lado, hay incertidumbre sobre el futuro político de Nepal. Una oleada de protestas llevó a que el primer ministro de ese país renunciara. La revuelta dejó al menos 25 muertos, así como múltiples daños a instituciones públicas, viviendas y también comercios. El Parlamento se convirtió en el epicentro de la furia. Envuelto en humo y fuego, ardió como el ánimo de una hastiada población. El bloqueo de 26 redes sociales, entre ellas Facebook, WhatsApp e Instagram, encendió la mecha de un descontento que ya había echado raíces por la corrupción, el nepotismo y la falta de futuro para una generación entera. Esta frustración lleva más de 2 décadas acumulándose, alimentada por la corrupción. Este país es nuestro, el país de la generación Z. Todos los políticos se han ido, estos políticos son corruptos. Nos sentimos inmensamente felices. Ahora sentimos que el pueblo de Nepal ha ganado. Con mano dura, el gobierno reprimió las protestas y se produjeron varias muertes. La tensión forzó la renuncia del primer ministro K.P. Sharma Oli, pero su dimisión no detuvo la violencia. Una multitud enardecida incendió su residencia. Se registraron saqueos y hasta una fuga masiva de presos. Cerca de 900 escaparon de varias cárceles en medio del caos. La esposa de un exfuncionario perdió la vida cuando incendiaron su casa. El ministro de Finanzas fue perseguido y golpeado.
Ruego a las fuerzas de seguridad que ejerzan la máxima moderación y eviten más derramamiento de sangre y daños. La violencia no es la solución. En cercanías al aeropuerto principal de Katmandú se produjeron incendios, lo que obligó al cierre de la terminal aérea, donde cientos de pasajeros quedaron atrapados. Hace unos minutos el ejército de Rusia dijo que no apuntó contra objetivos en Polonia, esto ante las denuncias de Varsovia que su espacio aéreo fue violado. Desde Moscú, el Ministerio de Defensa mostró sus intenciones de mantener consultas con las autoridades polacas, las cuales aseguran que por lo menos 19 drones rusos fueron detectados por sus radares y que la mayoría lograron ser derribados. Polonia también invocó el artículo 4 de la OTAN, una forma de consultar a sus aliados sobre lo que consideran una amenaza de Moscú. Para entender mejor lo que hoy está pasando en Doha y también el futuro político de Nepal, establecemos a esta hora contacto con nuestra analista internacional, María Teresa Aya. María Teresa, buenos días. Andrés, Daniela, buenos días. Hoy vamos a hablar de 3 temas. Veíamos el primero de ellos, los drones que pasaron el espacio aéreo en Polonia. Venían de Rusia y fueron hasta esta zona de Lublin, donde fueron dados de bajas camino a Ucrania. Esto es muy importante porque hay que decir, Polonia ha sido un aliado incondicional de Ucrania desde el día 1 de la guerra, no solamente recibiendo migrantes todo el tiempo, sino llamando en Europa a que haya un consenso frente a Rusia, que haya garantías de seguridad no solamente frente al ataque en Ucrania, sino también frente a los posibles ataques en el futuro de Rusia en toda la zona de la Unión Europea. Por el otro lado, Rusia es un país que hoy en día se siente empoderado. Putin, por más que haya dicho que Polonia no era su objetivo, está creciendo la guerra. Y es que, recordemos, Trump lo recibió con honores en Alaska, reinsertándolo en el escenario internacional. A la semana siguiente, Xi Jinping en China lo recibe con honores. Y es más, ahí se reúne con Kim Jong-un, el líder de Corea del Norte, que no solamente lo apoya, sino que dice que va a mandar más tropas a la guerra en Ucrania. Así vemos a un Putin empoderado en Europa que hoy en día no está cesando la guerra, sino por el contrario, aumentando y creciendo la guerra. Luego vienen los ataques de Israel a Qatar el día de ayer. Ataques que, hay que decirlo, se dieron a un país con el que no están en guerra. Diferente cuando atacaron a Irán, también para dar de baja operativos de Hamas. Pero es que con Irán están en guerra desde el año 79. Con Qatar no están en guerra. Es más, los dos son aliados de Estados Unidos. Y Qatar es un país importante en toda esta zona del Medio Oriente. Es un país que puede servirle el día de mañana a los intereses de Israel en el Medio Oriente si es que quiere convivir en paz en esta zona. Por otro lado, si bien no han dado de baja todos los operativos de Hamas en Qatar, hay que confirmar eso, lo cierto es, como decía la nota, que tenemos en Qatar a un país que ha estado mediando la guerra desde el día 1 y es más, las treguas que hemos visto se deben en parte a Qatar. La última propuesta estaba en observación en Qatar y este ataque hace pensar que tal vez Israel no esté tan interesado como dice en la paz o en alguna solución frente a esta propuesta. Es un ataque que llama a la guerra, que muestra que también en el Medio Oriente el conflicto no está próximo a terminar. Seguimos en guerra ahí también. Y por último, veíamos entonces el tema de Nepal, donde los jóvenes han llamado a manifestaciones porque les cerraron Facebook. Están llamando a manifestar en este país que está entre China y la India, de mayoría hindú, un país que desde el 2008 acabó con la monarquía e instaló una democracia que no ha logrado funcionar, una democracia de corte nepotista, muy autocrática, es decir, encerrada en ella misma, donde los jóvenes dicen que no tienen oportunidades. Y más allá del cierre de estas plataformas, el tema es la corrupción, el nepotismo. Es que hay muy pocos acá que logren trabajar, promesas incumplidas, una élite cerrada que no le ha dado oportunidades económicas a los jóvenes que salieron a protestar en defensa de sus necesidades económicas y de un país democrático.